Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a resolver el ejercicio 1.73 del libro de Semansky, 13ª edición de la materia de física 1. Este problema tiene que ver con vectores y el enunciado lo puse aquí. Vamos a leerlo. Hombro dislocado. Un paciente con una luxación en un hombro es colocado en un aparato de tracción como el que se ilustra en la figura P173. Los tirones vector A y vector B tienen magnitudes iguales y deben combinarse para producir una fuerza de tracción hacia afuera de 5.60 newtons. ¿De qué magnitud deben ser estos tirones? Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es sacar el máximo de información, el enunciado posible. La primera información que podemos anotar es que el vector A y que el vector B tienen magnitudes iguales, que nos encontramos, y deben combinarse para producir una fuerza de tracción hacia afuera de 5.60. ¿Qué significa esto? Que la magnitud A más la magnitud B tienen que producir una fuerza. Y esta fuerza resultante tiene una magnitud de 5.60 newtons. Ya sacamos las informaciones relevantes y la pregunta es la magnitud, es decir, estamos buscando cualquiera de estos datos. Ese es el primer paso. El segundo paso, cuando estamos hablando de vectores, siempre es tener una representación gráfica para poder visualizar lo que estamos haciendo. En este caso se nos da un gráfico bastante útil donde podemos ver el vector A y el vector B, pero nos hace falta algo bien importante, que es nuestro marco de referencia. Este es básico para nosotros y nos va a ayudar bastante. Entonces marcamos nuestras direcciones y nuestros ejes positivos y ya tenemos todavía una mejor visualización de lo que está pasando. Hay dos maneras de resolver este problema. La primera manera, como con todos los vectores, es un análisis gráfico. ¿Qué significa esto? Que vamos a representar gráficamente los vectores y vamos a ver en qué resultan. Lo práctico de aquí es que ya tenemos los ángulos, las direcciones de los vectores. Tenemos el ángulo, el vector A, y tenemos el vector B. Sabemos que son iguales porque ya nos lo dijeron en su magnitud, y se nos dice que la suma de esos dos vectores tiene que provocar o tiene que resultar en un vector F. Vamos a dibujar ese vector también en nuestro eje de referencia. F, que según el ejercicio va hacia afuera, es decir, que solo tiene una componente. Bien, terminamos con nuestro dibujo aquí. Tenemos ángulos de 32 grados, uno aquí y otro aquí, que sería este, y ese ángulo sería igual a este. Por lo tanto, tendríamos otro ángulo de 32 grados aquí. Prácticamente ya tenemos un triángulo completo con casi todos sus datos, y lo que nos interesa saber es el tamaño que tiene cualquiera de estos dos vectores. ¿Cómo podemos resolver esto? Vamos a resolverlo por la ley de los senos. La ley de los senos nos dice que el seno de un ángulo alfa sobre A, sobre una dimensión A, va a ser igual al seno de un ángulo beta sobre la dimensión B. Esto va a ser igual al seno de un ángulo, digamos, teta sobre la dimensión C. Revisando aquí, vemos que tenemos un ángulo alfa, podemos llamar este alfa. También tenemos un ángulo beta. Nos hace falta todavía un ángulo teta, pero tenemos una dimensión F. Es decir, tenemos dos ángulos y tenemos una dimensión. Sabemos que la sumatoria de los ángulos en un triángulo tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, 180 menos 2 veces 32 va a ser igual al ángulo teta. El ángulo teta entonces será igual a 116 grados. Bien, ahora sí tenemos el ángulo teta, tenemos la dimensión F, o sea, la que está opuesta a ese ángulo, y tenemos, por ejemplo, un ángulo alfa, y ya podemos despejar nuestra incógnita, que sería la dimensión de ese vector A. Entonces tenemos seno de 32
sobre A, que estamos buscando, igual a seno de 116 sobre F, que nos dijeron que su magnitud es de 5.60. Si despejamos con nuestra calculadora, vamos a obtener que la dimensión de ese lado A del triángulo va a ser igual a 3.31 aproximadamente. Y sabemos que una dimensión es lo mismo que decir una magnitud, por lo tanto será igual a la magnitud del vector A. Por lo tanto, sabiendo que la magnitud de A es igual a la magnitud de B, ya tenemos nuestra respuesta, será igual de 3.31 newtons. El problema es que esta solución gráfica no va a ser posible siempre. Este caso es bastante sencillo, pero tenemos que aprender a descomponer los vectores para poder analizarlos de manera más fácil cuando el problema sea más complejo. Vamos a descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes. Y un componente, aquí tenemos, por eso es que era tan importante poner nuestro marco de referencia, X y Y, porque sabremos cuántas componentes tiene el vector. En este caso solo va a tener dos, una componente X y una componente Y. El vector A entonces va a tener una componente AX, voy a cambiar de color para que sea mejor, una componente AX y una componente AY. Lo mismo con el vector B, va a tener una componente BX que viaja a través del o a lo largo del eje X y una componente BY. Acordémonos que siempre tienen que apuntar, que su sumatoria tiene que apuntar a donde el vector original está apuntando. Entonces, sabemos que la sumatoria de A más B tiene que ser igual a F, que es el vector F. Entonces, el vector F, si nos fijamos, como nos decía el enunciado, solo tiene una componente, y es una componente que va a lo largo del eje X. Por lo tanto, ese vector F va a ser igual a Fx, y como no tiene ninguna otra parte, podemos estar seguros que f de x va a ser igual a la magnitud. Cualquier medida que encontremos para f de x va a ser la magnitud del vector f. Ok, ahora sabemos que todos los vectores, como les decía, están compuestos por diferentes partes, en este caso x y y. Entonces el vector f tendrá la sumatoria de las componentes que se encuentren en el eje X. Si vemos aquí, tenemos a X más BX en el eje X o dirigidos por el vector unitario Y. Y además de eso, vemos que hay componentes en Y, por lo tanto tendremos componente de A en Y positiva, ya que dijimos que el sentido hacia arriba va a ser positivo, menos, ya que va hacia abajo, BY en J. No tenemos ninguna de las componentes, no se nos dice ninguna magnitud, solo tenemos los ángulos y se nos dice solamente el resultado final, que dijimos que tenía que ser igual a 5.6 newtons. Aquí es donde viene esta parte del enunciado bastante útil. Si sabemos que la magnitud de A tiene que ser igual que la magnitud de B, sus componentes también tienen que ser iguales, y por lo tanto tendremos que AX, y también lo podemos ver de forma gráfica aquí, AX será igual a más BX, BX es igual a AX también. Entonces AX más AX en Y más AY menos AY en J. Esto igual a 5.6 newtons. Obviamente esto será igual a 2AX en Y, y esto se hará 0 más 0 igual a 5.6 newtons. ¿Qué nos queda? Que como hemos dicho aquí, como hemos deducido aquí, f de x será igual a 2AX, ya que estamos hablando
Podemos reemplazar todos estos vectores, ya que estamos hablando que viajan en el mismo eje. ¿Qué nos queda por saber? Y aquí es lo importante, no hay que confundirnos. El vector A tiene su componente en X y su componente en Y. Nos interesa la componente en X. ¿Cómo definimos una componente? Por trigonometría. X va a ser igual a A por el coseno de ese ángulo, que es 32 en este caso. Por lo tanto, será 2 por A coseno de 32. Esto es igual a 5.6 newtons. Despejando para A, obtendremos el mismo resultado que tuvimos en la solución anterior. A será igual a 3.31 newtons, que también es igual a B. Y aquí está la solución del problema. Acuérdate que si tenés más preguntas de otras materias de ingeniería, visita mi canal. Hay diferentes playlists para que puedas ver. Mi objetivo es de que tú puedas aprender las cosas que yo estoy aprendiendo de manera gratis. Si tenés cualquier pregunta, por favor deja un comentario. Hasta la próxima.